En este trabajo práctico vamos a comenzar con la descripción de los huesos que forman el miembro inferior. Vamos a ver que estos huesos están ubicados en 3 segmentos óseos que son el muslo, la pierna y el pie. La raíz del miembro inferior va a estar formada por la cintura pélvica. Entonces vamos a conocer a los huesos de la cintura pélvica, específicamente al hueso coxal, al hueso que forma el muslo, que es el fémur, a los huesos que forman la pierna, que son la tibia y el peroné o fíbula, y a los huesos que forman el pie, que son los huesos tarsianos, metatarsianos y las falanges. En este cuadro vamos a ver descripto a los componentes del miembro inferior. Vamos a ver entonces que el miembro inferior se divide en 3 segmentos, que son el muslo, la pierna y el pie. Y la raíz del miembro inferior es la cintura pélvica. Bien, ¿cómo están formados esos segmentos? La cintura pélvica va a estar formada por el sacro, que es la parte distal de la columna vertebral, y 2 huesos coxales o ilíacos, uno y otro. ¿Cómo se articulan entre sí estos huesos? Vamos a ver que el hueso sacro se articula con los 2 huesos ilíacos a través de 2 articulaciones llamadas articulaciones sacroilíacas. Y hacia adelante los huesos coxales se articulan entre sí a través de una articulación que se llama sínfisis pubiana. Luego, la cintura pélvica y específicamente el hueso coxal se va a articular con el fémur a través de la articulación coxofemoral. El fémur se va a articular con la tibia y va a dar origen a la articulación de la rodilla. A estos 2 huesos se va a sumar un tercer hueso, que es este pequeño que acá estoy señalando, que es la rótula. Los huesos de la pierna se van a articular entre sí a través de 2 articulaciones, la peroneo-tibial superior y la peroneo-tibial inferior. Luego, los huesos de la pierna, tibia y peroné, se van a articular con el tarso y van a dar origen a la articulación del tobillo. Y por último, vamos a tener a las articulaciones, ya dentro del pie, a las articulaciones tarsianas, entre los huesos del tarso, las articulaciones tarso-metatarsianas, que unen a los huesos del tarso con el metatarso, a las articulaciones metatarso-falángicas y a las articulaciones interfalángicas, proximales y distales. Hueso coxal o ilíaco. Entonces, tenemos que saber que este es un hueso plano, par y asimétrico. Como es un hueso plano, va a tener 2 caras que van a recibir su nombre de acuerdo a la ubicación en el espacio. Entonces, esta cara va a ser la cara externa porque está orientada hacia afuera y esta cara va a ser la cara interna porque está orientada hacia adentro. A su vez, este hueso plano que tiene estas 2 caras presenta forma cuadrilátera. Entonces, vamos a ver que en este hueso vamos a describir un borde superior, un borde posterior, un borde inferior, un borde anterior. Y esos bordes van a estar unidos por 4 ángulos. 1, 2, 3 y 4. Acá estamos haciendo una vista lateral del hueso coxal o ilíaco. Entonces, en esta vista vamos a poder apreciar a la cara externa y a los 4 bordes con sus 4 ángulos. Esta también es una vista lateral y acá vamos a hacer una aclaración. Este hueso, el hueso coxal o ilíaco, primitivamente estuvo formado por 3 piezas óseas, que son el ilion arriba, el isquion hacia abajo y el pubis hacia adelante. Estas 3 piezas óseas primitivas luego se fusionaron y dieron origen a esta pieza única que es el hueso coxal o ilíaco. Volvemos a la vista lateral, entonces quiero que quede claro que estamos mirando al hueso coxal desde afuera,
y vamos a poder apreciar detalles de la cara externa, vamos a poder apreciar detalles de los 4 bordes y vamos a poder apreciar a los 4 ángulos que unen a estos 4 bordes. Marcamos primero las piezas primitivas: ilion arriba, pubis adelante, isquion abajo. Encontramos en la cara externa a la fosa ilíaca externa. La fosa ilíaca externa va a ser dividida en 3 sectores o en 3 partes por la línea semicircular anterior y por la línea semicircular posterior. Estos 3 sectores le van a prestar inserción a los músculos glúteos. El sector que queda ubicado por delante de la línea semicircular anterior va a servir para la inserción del glúteo menor. El sector que queda comprendido entre las 2 líneas semicirculares van a servir para la inserción del glúteo mediano, y el sector de la fosa ilíaca externa que queda ubicada por detrás de la línea semicircular posterior va a servir para la inserción del músculo glúteo mayor. El borde superior, que es este que estoy marcando acá, se va a denominar cresta ilíaca. Es ancho y se divide en 3 partes. Un labio externo, que es el que estoy marcando ahí, que va a servir para la inserción de los músculos glúteos. El sector medio se denomina intersticio y va a servir para la inserción de los músculos abdominales, y un labio interno que va a servir para la inserción del músculo ilíaco. Acá podemos apreciar a la espina ilíaca anterosuperior, que se va a convertir en el ángulo anterosuperior. Acá observamos a la espina ilíaca anteroinferior. Observamos a la cavidad cotiloidea. La cavidad cotiloidea tiene 2 sectores. Un sector periférico, que es liso, articular, y va a servir para la articulación con el hueso, con la cabeza del fémur, para dar origen a la articulación coxofemoral. Pero esta cavidad cotiloidea también tiene un sector central, rugoso, que va a servir para la inserción de un ligamento. La cavidad cotiloidea está limitada por todo este sector que acá les estoy marcando, que se llama ceja cotiloidea. Acá marcamos otro detalle anatómico del borde anterior, que es la eminencia iliopectínea, la rama horizontal del pubis, la cresta pectínea y por último la espina del pubis, que se convierte en el ángulo antero-inferior del hueso coxal. Entonces, entre el ángulo antero-superior, que está representado por la espina ilíaca antero-superior, y el ángulo antero-inferior, que está representado por la espina del pubis, se encuentran todos los detalles anatómicos del borde anterior del hueso coxal. Acá encontramos la rama descendente del pubis, el agujero obturador o isquiopubiano. Acá estamos marcando la escotadura isquiopubiana y la tuberosidad isquiática, que se convierte en el ángulo póstero-inferior del hueso coxal. Entonces, entre la espina del pubis y la tuberosidad isquiática se encuentra el borde inferior del hueso coxal, que posee a la rama descendente del pubis. El agujero obturador es un detalle de la cara externa, o que podemos apreciar desde la cara externa. Seguimos con la descripción y encontramos a la escotadura ciática menor, la espina ciática, la escotadura ciática mayor, la espina ilíaca póstero inferior,
y la espina ilíaca póstero-superior, que se convierte en el ángulo póstero-superior del hueso coxal. Entonces, todos los detalles comprendidos entre la tuberosidad isquiática y la espina ilíaca póstero-superior son los detalles del borde posterior del hueso coxal. Ahí marcamos al borde superior o cresta ilíaca, comprendido entre el ángulo póstero-superior, que es la espina ilíaca póstero-superior, y el ángulo antero-superior, que es la espina ilíaca antero-superior. Acá vemos al borde anterior, comprendido entre la espina ilíaca antero-superior y la espina del pubis. El borde inferior, comprendido entre la espina del pubis y la tuberosidad isquiática. Y el borde posterior, comprendido entre la tuberosidad isquiática y la espina ilíaca póstero-superior. Acá lo que recién dijimos, en la espina ilíaca antero-superior es el ángulo antero-superior, la espina del pubis es el ángulo antero-inferior, la tuberosidad isquiática es el ángulo póstero-inferior y la espina ilíaca póstero-superior es el ángulo póstero-superior. Vamos a hacer ahora una vista medial o interna del hueso coxal. Acá vemos a las piezas primitivas desde adentro. Vemos al ilion, vemos al pubis y vemos al isquion. Ahí están marcadas las tres piezas primitivas. Y acá vemos a la fosa ilíaca interna, que va a prestar inserción a un músculo que se denomina músculo ilíaco. Con el número 2 marcamos a la tuberosidad ilíaca. Con el número 3 marcamos a esta carilla auricular para el sacro. Esta es una superficie lisa, articular, y va a articular con el hueso sacro, dando origen a la articulación sacroilíaca. Acá vemos a la cresta ilíaca, pero específicamente vemos al labio interno de la cresta ilíaca. Acá volvemos a ver a la espina ilíaca anterosuperior, que recuerden es el ángulo anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopectínea. Acá vemos un detalle de la cara interna, que es la línea innominada, la cresta pectínea, la rama horizontal del pubis y la espina del pubis, que es el ángulo antero-inferior. Entonces, todos estos detalles forman parte del borde anterior, excepto la línea innominada, que forma parte de la cara interna, igual que la fosa ilíaca interna. Acá encontramos ya sería en el borde inferior la carilla articular interpubiana, que va a permitir la articulación llamada sínfisis pubiana, la articulación entre los dos huesos coxales, el derecho y el izquierdo. Acá encontramos al agujero obturador o isquiopubiano, la tuberosidad isquiática, y acá está el borde inferior, canal subpubiano, detalle entonces de la cara interna, escotadura ciática menor, espina ciática, superficie cuadrilátera, que es una superficie lisa, que sería el fondo de la cavidad cotiloidea. Entonces, la superficie cuadrilátera, al igual que el agujero obturador, que el canal subpubiano, que la línea innominada y que la fosa ilíaca interna, forman los detalles de la cara interna. Escotadura ciática mayor, espina ilíaca póstero-inferior y espina ilíaca póstero-superior. Bien, acá observamos a los huesos de la pelvis, una pelvis femenina y una pelvis masculina. Observamos
al hueso sacro, que como dijimos es la parte distal de la columna vertebral y está formada por la fusión de 5 vértebras sacras. Acá está el coxis, que está formado por la fusión de 4 o 5 vértebras coxigias, y los 2 huesos coxales, uno y otro. Se unen al sacro a través de la articulación sacroilíaca, una y otra, y adelante se unen entre sí a través de la sínfisis pubiana. Bien, acá volvemos a hacer una vista lateral y una vista medial de un hueso real. Acá volvemos a hacer una vista posterior, específicamente del isquion, y acá hacemos una vista anterior.